¿no? Ministro, el día de ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los Por supuesto. 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. La pregunta iba en la línea de que en su momento, o sea, el día que se celebró no se había hecho mención respecto a esta... Claro, pero me hiciste esa pregunta justo cuando estábamos abordando el tema de la pena de Se muerte. había terminado, bueno, los colegas le habían preguntado sobre eso y yo ya pasé. Sí, muy bien. Simplemente, sí. Pero no hiciste una precisión o una pregunta explícita sobre otro momento, La pregunta sí fue muy clara, ¿no? pero Yo escucho esa pregunta así cuando tú me estás diciendo, ¿no? Ustedes no han dicho nada sobre el Día de los Derechos Humanos. no, sí hice mención. Es más, en el video se queda claro que yo mención. Igual nosotros teníamos la duda, como usted había estado hablando del tema de los abusadores, no, pero ahora por eso también le preguntamos, él le plantea, Julio me parece, si se refería a eso o a exactamente a qué se refería. Pero hay que grabar donde sí, porque eso ha estado. No, más bien hazme la pregunta Ya, eso es. para que esté claro y no haya ningún problema, ninguna duda, ¿no? Sí. Ministro, se ha celebrado el Día de los Derechos Humanos. Deseábamos saber, desde el gobierno central no se ha hecho mención sobre este tema de los fallecidos en las protestas. ¿Cuál es su postura de usted como parte del Ejecutivo? Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. El Día Internacional de la Defensa o de los Derechos Humanos se ha celebrado, se ha conmemorado por parte del señor Ministro de Justicia, Eduardo Arano. Hizo un acto en una de los auditorios del Ministerio de Cultura, presentando también la Política Nacional de Derechos Humanos, y en ese sentido el gobierno y en el sector educación nosotros refrendamos nuestro compromiso absoluto con el respeto irrestricto de los derechos humanos, en especial de los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, lo que usted nos declaró previamente había sido una corrupción. Usted nos había escuchado mal cuando definió a los protestantes como ratas. Nunca he definido a los protestantes, no tenía eso en la pregunta que tú me habías hecho, con todo respeto. Pensé que estábamos hablando de la pena de muerte. Entonces, en el debate sobre la pena de muerte, es importante considerar que en el caso de menores de edad que son víctimas de una violación, tenemos que abrir un debate sobre la pena de muerte en esta tipificación penal, porque existe la pena de muerte en el Perú, pero habría que ver si se amplía esa posibilidad. En ese sentido me refería a estos violadores disfrazados de docentes que existen en el sector educación y que estamos separando de manera muy clara y muy directa. Entonces, usted... Sí. Gracias, Santiago. Y en este contexto estábamos transitando hacia una zona externa después de inaugurar el Consejo de Estado Regional, y no escuché toda la pregunta. Supuse que era sobre el tema de los derechos humanos para los violadores, y por eso respondo de esa forma tan contundente en contra de poder abordar el tema de las violaciones en contra de nuestros menores a partir de la defensa de los derechos humanos. Pero eso fue lo ministro, que la pregunta de la sucedió, colega, aunque de la se oye en República el era audio clarísima. de la grabación, y yo no oigo porque los audios están, digamos, separados, pues no estoy cerca de la periodista, ella está un poco más alejada y no logro oír toda la pregunta. Supuse que era el mismo contexto que el que nos había llevado a ese diálogo con los demás reporteros. Mi respeto irrestricto a los derechos humanos, que son un principio fundamental de nuestra democracia, y por supuesto no tiene nada que ver esa declaración sobre los lamentables acontecimientos que se dieron en el país a fines del 22 y principios del 23. Simplemente quiero reiterar que hay que ser muy firmes en contra de cualquier tipo de violación que tengan nuestros menores y cualquier atentado hacia su integridad física, psicológica y personal. Todos los días nosotros desde el Ministerio de Educación hemos enfrentado una situación muy delicada de acoso sexual en contra de estudiantes,
por parte de supuesto personal administrativo y algunos malos docentes. Hemos separado a 603 docentes que tenían sentencia, Santiago, por violación, por terrorismo o por homicidio. Y por eso el abominable crimen al que hemos sido testigos todos gracias a los medios de comunicación hace unos días, ha planteado la necesidad de que el gobierno pueda tomar acciones mucho más claras y drásticas previo a un debate público que requiere nuestro país. Ahora, ministro, cuando usted habla de esta situación, de los abusos y las violaciones cometidas contra menores en nuestro país, es imposible no recordar el anterior lapsus que tuvo en junio de este año, cuando calificó de prácticas culturales el tema de las violaciones en la comunidad Aguajún. Este es su segundo lapsus en un tema tan complejo, ministro. ¿Cómo lo ve? Santiago, te reitero, justamente, es un lapsus que yo tengo los principios claros en relación a la defensa de nuestros niños y de nuestras niñas, y que vamos a luchar para que se pueda encontrar la vía rápida para sancionar de manera mucho más drástica a estos violadores, que además han ido hasta el asesinato, el homicidio de niños y niñas. Esto es algo muy triste, algo muy lamentable, y quiero reiterarte mi respeto a los derechos humanos. No tiene nada que ver esa declaración con lo sucedido a fines del 22 y principios del 23, y así se lo hice saber también a la reportera, con quien pude aclarar también posteriormente ese momento. Estamos acá para resolver tus problemas, no estamos acá para generarte problemas, y este gobierno no está generando problemas a los más de 33 millones de peruanas y peruanos. Esa es la característica de nosotros. De esta manera, y es la única forma en la que yo veo y creo además que vamos a poder avanzar en esa unidad, en ese un solo puño y un solo corazón. A la población peruana tienen una presidenta que se preocupa por todo el Perú, sin mezquindad política. Trabajamos por los aproximadamente 34 millones de peruanas y peruanos. Y seguiremos firmes y dignos, con las manos limpias, hasta el 28 de julio del 2026. Muchas gracias.